El Latido, el videocast de Capital que le toma el pulso a Bogotá. Buenos días, les doy la bienvenida a Audiencias Capital, su espacio de escucha, opinión y participación. Hoy conversaremos sobre El Latido, una de las recientes apuestas de Canal Capital. El Latido es un programa con formato de videocast con perspectivas diversas de análisis, comprensión y reflexión sobre lo que identifica a Bogotá y nos inspira y nos mueve a transformarla. ¿Qué es un latido? Drum and bass, que es un poco rápido, va a 174 BPM. Un movimiento que bombea sangre a todo el cuerpo. Una acción que es más fuerte con cada emoción. El sonido y el estruendo, la explosión de la mecha es lo que nos emociona. Sí. Tenemos alrededor de 100.000 latidos en un día. El Estado hace festivales en Colombia, ¿Y de música? Y de música. 40 millones en un año. Y en Bogotá, nuestro corazón late en todas partes. Estamos muy felices de compartir con ustedes todas estas historias de nuestra ciudad, de nuestra casa, Bogotá. No te pierdas el nuevo videocast, El Latido. Historias que le dan vida a Bogotá. Lunes a viernes a las 7 y 11:30 de la mañana. Solo por Canal Capital, en el corazón de Bogotá. Cada capítulo del Latido propone conversaciones temáticas sobre lo que significa ser bogotano y habitar la ciudad. El pretexto puede ser su desarrollo arquitectónico, un movimiento social, una corriente cultural o una expresión artística. El Latido es una provocación para conversar sobre Bogotá y sus procesos permanentes de transformación. La conducción del programa está a cargo de Margarita Ortega, quien gracias a su talante de escritora y a su experiencia de periodista va guiando a los invitados en conversaciones reveladoras sobre asuntos en los cuales son protagonistas. Les invito a tomar nota de la conversación del defensor de audiencias con Nicolás Chona, director de El Latido. Veamos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Audiencias Capital. Como ustedes saben, cada vez que sale una nueva propuesta de Canal Capital al aire, procuramos proveerles a ustedes, en su condición de televidentes, elementos de juicio para entender por qué esa propuesta es una propuesta que contribuye poderosamente a lograr los objetivos misionales y la visión que tiene Capital de la comunicación pública. Y hoy vamos a hablar de una de las propuestas más recientes y nos acompaña su director, Nicolás Chona. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Escoger el nombre de un programa, para mí, es de las cosas más difíciles que hay en un equipo de producción. Porque se supone que el nombre del programa es como la cédula de ciudadanía, que cuando la gente ve el nombre del programa diga, esto se trata de. ¿Cómo llegaron al nombre de este programa? Bueno, eso fue un proceso en el que se pensó bastante, entendiendo una nueva imagen que tiene el canal en esta nueva administración, pero la respuesta llegó más fácil de lo que parece, porque Canal Capital está en el corazón de Bogotá y está en el corazón de todo lo que nos atraviesa como bogotanos y como ciudadanos. Entonces, ese corazón, el movimiento de ese corazón es el latido. Entonces, claro, empecé a jugar con las palabras dístole, siástole y fue muy fácil llegar al latido. Lo primero que hice fue buscar en Google si habían videocast o programas de televisión que se llamaran así. Pues había un par de otros países, pero al final tiene todo el sentido con esa misionalidad que usted menciona de Canal. Latido, cuando a uno le hablan de los latidos del corazón, normalmente le viene a uno a la cabeza la figura clásica del paciente con un médico que le está auscultando el corazón. Creo que latido es un sustantivo que se asocia mucho al verbo auscultar, que es explorar, a ver cómo es que está funcionando la vaina. ¿Se aplica exactamente ese concepto para auscultar a Bogotá en este programa? Sí, total. De hecho, lo exploramos gráficamente. Quisimos ver como
la gráfica del electrocardiograma del corazón para explorar cómo podíamos armar el logo. Pero digamos que visualmente nos parecía como un tema muy de salud, ¿cierto? Y el latido del que nosotros hablamos no es solo ese movimiento cardiovascular, sino es ese corazón místico, lo que nos atraviesa en emociones. Entonces, claro, tiene todo que ver porque todos los ciudadanos tenemos una ciudad diferente, vivimos una ciudad diferente. Entonces, escudriñar un poco ahí de cómo ver esas otras miradas de la ciudad diferentes a la que uno tiene y poder llegar a unos comunes, ¿cierto? Esa era la premisa y el propósito. Me parece que hay un mensaje muy poderoso, Nicolás, porque cuando uno dice, yo voy a ver qué está pasando aquí, cuando uno dice, yo voy a escudriñar, que fue el verbo que utilizaste hace un momentico, quiere decir que uno está en una actitud de despojarse de su propia visión de la ciudad. Y es dejar la mente abierta para empezar a escarbar en esta selva de cemento, a ver qué es lo que hay ahí. Es una actitud desprevenida, pero es una actitud que implica sentido de búsqueda insaciable todo el tiempo. Claro, y de empatía y de reconocernos como habitantes de la ciudad. El propósito también era, en el diseño del formato, tener, digamos, visiones opuestas, pero no queríamos generar debates, sino más bien comprensión de otras miradas de esas visiones opuestas sobre un tema específico de la ciudad. Qué interesante esto de renunciar a la idea clásica del debate con la cual se hacen muchos programas, en el entendido de que hay alguien que puede llegar a confrontarse en la pantalla de una manera beligerante con otro, cuando en la vida real sabemos que el mundo no es ni blanco ni negro, que el mundo es una realidad que está ahí, que necesitamos ver con muchas lentes y con muchos matices. Eso se busca definitivamente en el programa. Sí, aunque no es un definitivo tampoco, porque en alguno que otro capítulo sí se generan unos debates que los personajes empezaron a sentir acalorados, pero Margarita lo moderó muy bien. Y lo que sentimos es que, bueno, el debate siempre va a llamar la atención, ¿no? Para las audiencias en general, ver a unas personas discutiendo y empezar a tomar partido siempre va a ser más atractivo. Pero nosotros quisimos darle la vuelta a eso y motivar conversaciones en las que los ciudadanos sintamos que vivir en Bogotá vale la pena desde la mirada del otro. Acaba de utilizar la palabra conversación. Ustedes buscan crear un espacio de conversación. Y aprovecho para celebrar, porque estuve viendo con detenimiento la puesta visual del programa. Es un programa donde en un estudio como este está casi todo, digamos, como en penumbras, muy penumbroso, pero la iluminación se ha hecho de tal forma que los invitados al programa y la propia Margarita, cada vez que hay un plano de ellos, lo obliga a uno ese plano a concentrarse en ellos. Es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, lo que cuentan. Y esa propuesta visual me parece que vale la pena que nos la comentes, porque a veces uno se pone a ver un programa de televisión y no se pilla esas cosas. ¿Cómo llegaron a esa propuesta visual? Claro, precisamente es tal cual como lo dices. Lo que queríamos era que el foco estuviera en la voz y en la cara de nuestros personajes, que no hubiera elementos distractores. Pues es un formato que no es nuevo, es decir, es un esquema de iluminación clásico. Muchos programas de entrevistas famosos usan ese tipo de iluminación y eso tiene todo un sentido para que el televidente esté concentrado y atento. Podría parecer que es un programa nocturno, ¿cierto? Pero no se trata de eso. Además, el formato es videocast. Entonces, es un programa que fue diseñado no solo para ver, sino para solo escuchar también, para que la gente pueda ponerlo en plataformas, en Spotify, y escucharlo mientras hace sus cosas.
Entonces toda la estructura está diseñada para que tenga siempre como un diseño sonoro que vaya acompañando esto. Claro, en la entrevista no hay ningún tipo de música, ni siquiera, y eso precisamente lo que hice así es para eso, para que la voz de los personajes y lo que están diciendo fuera lo importante. Qué interesante entender este concepto del videocast, porque era una de las preguntas que yo quería hacerte, porque en las notas de prensa que hizo Capital para promover el programa, se mencionaba la palabra videocast y yo me siento a ver y digo, pero esto es como un programa de televisión. Pero entonces este concepto está asociado al hecho de que eso se puede ver y también se puede oír en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, en Transmilenio, por ejemplo. Total. Ya hay un canal en Spotify que se llama El Latido y están diariamente subiendo todos los capítulos a medida que se van estrenando los capítulos para que la gente pueda verlos y escucharlos cuando quiera. Y pues el formato es un formato que se hizo muy popular en pandemia, precisamente. Cuando los youtubers, los streamers empezaron en los encierros a hacer sus propias entrevistas, ¿cierto? En estas videollamadas de Zoom que fueron tan populares. Y entonces empezó a crecer este formato en redes sociales sobre todo y es muy popular. Claro, es un formato también muy orgánico que se hace como en las salas de las casas, en rincones muy, digamos, muy cotidianos, ¿cierto? De los protagonistas. Pero nosotros lo que quisimos fue agregarle un poco más a esa conversación y es como agregarle unos datos y una intro sonora, digamos, si uno ve el programa, no tiene un cabezote genérico, sino que cada cabezote está diseñado para mostrar imágenes y escuchar con un diseño sonoro cosas relacionadas con el tema que vamos a tratar. Entonces, cada capítulo empieza diferente. Y después de eso tiene unos datos que son el contexto perfecto para iniciar la conversación. Y al final, digamos, cuando salen los créditos del programa, también quisimos poner una reflexión de Margarita, que se desprende de lo que conversaron. Entonces, todo el programa se puede escuchar perfectamente. Todo el tiempo tenemos voces diciendo algo y al principio, pues, tenemos algo de música y un diseño sonoro que nos adentra en un ambiente. Ustedes son conscientes de que Bogotá es una metrópolis que está avanzando aceleradamente hacia el siglo XXI a convertirse en una gran megalópolis que tenemos que aprender a ver al menos en 4 dimensiones: la dimensión política, la dimensión cultural, la dimensión socioeconómica y la dimensión espacial. Esto es un aglomerado heterogéneo de personas gigantesco. ¿Cómo hace uno ante ese mundo tan gigante para decidir de qué tema vamos a hablar? Esa es una gran pregunta, porque digamos que eso fue lo más difícil de hacer la preproducción, de diseñar el formato. Por fortuna, tenemos un consejo editorial donde recibí el aporte de cada uno de los miembros del consejo editorial del canal, donde tuve varias reuniones con equipos creativos, con los equipos de digital, de autopromos, y para llenarme de ideas. Y ese llenarme de ideas era preguntarle a las personas ustedes qué es lo que les molesta de esta ciudad, qué es lo que más les molesta y qué es lo que más les gusta, porque también escogiendo los temas no pretendíamos quedarnos solo en una denuncia, sino o simplemente resaltar los problemas de la ciudad, ¿cierto? Sino que realmente no nos quedamos ahí, sino que tenemos como una visión propositiva frente a eso. No pretendemos maquillar los problemas de la ciudad tampoco, sino jamás pretendimos decir, no, es que Bogotá es perfecta y no tiene problemas. Sí los tiene, pero entonces, ¿cómo desde nuestra ciudadanía podemos ayudar a resolverlos? Desde nuestra actitud frente a la ciudad y frente a cómo habitamos la ciudad y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, con todas esas premisas, logramos sacar la lista de 24 temas, que yo creo que dan para una segunda temporada algunos, para profundizar más en muchos, pero
básicamente queríamos también, buscamos inquietudes de los jóvenes de la ciudad, porque como usted bien dijo en sus datos, hay uno también muy importante que es que para el 2030 el 50% de la población mundial, eso es todo el mundo, va a vivir en ciudades. ¿Qué opinan de lo que nos ha contado Nicolás Chona, director de El Latido, sobre este reciente estreno de Canal Capital en formato de videocast? Si pudieran participar en el consejo de redacción de un programa como este, ¿qué temas propondrían? Cuéntenme cómo valoran el hecho de que sea un programa diseñado no solo para ver en la pantalla, sino también para ser escuchado como un podcast. Si ya han visto alguno de los capítulos de estreno o han tenido la oportunidad de verlo en nuestras redes y plataformas, cuéntenme qué opinan del sello que le imprime al programa la conducción de la escritora y periodista Margarita Ortega. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para recibir todas sus opiniones, comentarios, propuestas. Sigamos viendo la entrevista con Nicolás. Finalmente, el propósito de un programa como este es ayudar a entender que la ciudad no es un cúmulo de toneladas de cemento y de avenidas y de parques, sino que ese es un espacio físico, geográfico, natural también, en donde cohabitamos una cantidad de personas diversas, plurales, de diferentes orígenes, de sectores sociales y diferentísimos, con intereses diferentísimos, cada uno con proyectos de vida, y que se trata de mostrar la vida, por eso lo del latido, la vida, lo que palpita en esa mole de cemento, y que se quiere mostrar eso sobre todo con personas, no necesariamente, pero sobre todo con personas del común, que no son las que salen todos los días en los titulares y en las garroteras políticas y en las redes sociales, sino personas que hacen que Bogotá sea un espacio de vida. Sobre todo personas que habitan y trabajan por la ciudad, ¿no? Desde diversos temas, como el graffiti, por ejemplo, muralistas, escritores. Hay un capítulo maravilloso que es de la literatura en Bogotá, ¿cierto? Que hablar de literatura en esta ciudad no es un tema primordial, es decir, hay temas que apremian más, la seguridad, la movilidad, todo el mundo habla de lo mismo, pero nadie habla de los imaginarios en la literatura y de cómo eso nos enriquece y cómo nos puede ayudar también a sobrellevar las cosas en una ciudad tan caótica a veces como esta, que es un oasis, digamos, un oasis interior. Y cómo generamos comunidad. Los personajes que tratamos de invitar siempre eran personajes que son reconocidos en sus comunidades también, ¿no? Que no son, digamos, anónimos en el showbiz, por decirlo de alguna forma, pero que en sus comunidades, en sus barrios, hacen un trabajo que es reconocido y eso queremos exaltar. Y uno de los principales, digamos, premisas del canal es esa, darle visibilidad a los ciudadanos como misionalidad de canal público para los bogotanos y por los bogotanos. Nicolás, el hecho de que se contacte a este tipo de personas y hacerlas visibles, reconocerlas ante sus propias comunidades, hacer visibles los procesos en los que participan y los aportes que le están haciendo a la ciudad, creería yo que es un aporte de naturaleza política muy grande, porque en la medida en que entendamos mejor la ciudad y nos llenemos de esperanza en la ciudad, la gobernanza de la ciudad también se vuelve más viable. Sobre todo en estos tiempos en los cuales ha prosperado la idea de que aquí nada se puede hacer, que estamos gobernados por un sistema caótico y que así haya muy buenas intenciones de los gobernantes o de uno que otro periodista o líder social, aquí no se puede hacer nada. Y de pronto siente uno que emerge una luz de esperanza, pero no de carreta, sino esperanza que está ahí viva. Claro, la gente muchas veces, y los jóvenes sobre todo, se declaran apolíticos, pero pues porque creen que la política es una cosa ajena a ellos. Y realmente todo es político, cuando vives en comunidad o cuando vives en una ciudad grande. Y creo que los votantes de Bogotá son, digamos, un ejemplo nacional, porque creo que aquí
hay mucha conciencia política, de alguna forma. Pero entonces, o sea, este programa lo que busca es también, como bien dices, inspirar a las personas a que no sientan ajeno todo lo que pasa a su alrededor. Eso no es mi problema, esto es problema de los políticos o esa actitud resignada de que los políticos son ladrones y esto no va a cambiar nunca. Y puedan ver esto y ver desde las experiencias de los invitados como una forma de decir, bueno, yo también puedo, desde donde estoy, desde mi propia vida, hacer algo por esta ciudad. Y así sea, por pequeño que sea, eso genera como un cambio comportamental en la sociedad, creo yo. Un reto que tiene un canal como Capital hoy, todos los canales en general en el mundo, pero sobre todo un canal público como este, es poder contribuir a que la gente sienta que dejar de hacer cosas también es una decisión política. Que solo criticar es una decisión política. Y que necesitamos actuar colectivamente y encontrarle sentido a lo que nos pasa. Entenderlo, encontrarle sentido y proponer salidas a qué es lo que tenemos que hacer para que este sea un territorio donde podamos vivir mejor y tener un buen pasar, como se dice en el discurso del desarrollo humano, tener una vida duradera, larga, donde al final uno diga, qué chévere, tuve un buen pasar, pero no solamente yo, sino que en Bogotá se pasa chévere, en el buen sentido de la palabra, porque sabemos construir y una manera de estar juntos para un buen vivir. De eso finalmente es de lo que estamos hablando. Claro que sí, no, usted lo ha dicho. Realmente esa es una conclusión muy bonita del propósito de la comunicación pública, sobre todo frente a, digamos, en estos tiempos que hay una crisis tremenda de los medios tradicionales, buscar nuevas maneras de contar la ciudad, sobre todo, porque ese es nuestro propósito y creo que la posibilidad que tiene Canal Capital de eso es enorme. Poder contar desde los ciudadanos la ciudad y sus historias, eso no lo vamos a encontrar en ningún otro canal privado ni en ninguna plataforma de streaming, porque eso, estas empresas se ciñen por propósitos económicos y no quiere decir que nosotros no queramos también eso, ¿cierto? Pero buscamos entretener, educar e informar de la mejor forma en la que realmente los ciudadanos sientan que Canal Capital es de ellos y sientan sentido de pertenencia como de su ciudad y puedan ver en esta ventana que eso es posible. Me pego de esto último que acabas de decir, que los ciudadanos de Bogotá tengan sentido de pertenencia al canal y que les importe lo que aquí hacemos, porque si lo hacemos bien o si lo hacemos mal les tiene que importar, y que sientan que esto es un bien público de la ciudad, que hay que proteger, que hay que ayudar a construir, y una manera de hacerlo muy poderosa es que la gente que ve Canal Capital no se siente solamente en la pantalla a ver y ya, sino que reaccione, que interactúe, que nos interpele, que nos cuestione, que proponga, que comente. Y por eso existe, entre otras, un espacio como este. O sea, existe por razones legales, pero también existe porque necesitamos unos televidentes activos, pilos, que no traguen entero y que nos ayuden a hacer veeduría ciudadana sobre los contenidos del canal. ¿Cómo se está pensando hoy esa interacción con las audiencias, aunque sabemos que los primeros 24 capítulos ya están grabados, pero qué podemos esperar aprovechando, por ejemplo, las redes sociales? Claro, sí, hay una estrategia de redes sociales del Departamento Digital que es ir poniendo fragmentos de algunos programas para que la gente comente y los invita a ver el canal. Pero básicamente, como esto es un videocast, está ahí, está en plataformas de streaming de audio, entonces todo este tipo de nuevos formatos, el canal busca aplicar, digamos, muy creativamente y con estos propósitos misionales para que capturemos y cautivemos más audiencias en Bogotá. Y esperemos que así sea. Y con este espacio también, que es como, que tiene un diálogo más cercano con el televidente, podamos hacer grande este canal.
Hay algo que también me parece importante destacar y quiero que nos comentes cómo está compuesto el equipo, porque ahora que están las agendas feministas y que estamos hablando de romper la inequidad y las oportunidades y contar también con visión de género, las visiones de género, las visiones de las mujeres que sin duda deben ser distintas a las de los hombres, nos ayudes a entender cuántas mujeres participan en el equipo y por qué Canal Capital opta por una opción de presentadora como Margarita. Claro, no, pues Margarita básicamente es una figura muy reconocida, hace parte de la historia de la televisión nacional y en sus últimos años ha tenido como ese rol informativo, ¿cierto? Muy fuerte, de mucha credibilidad. Entonces, ¿qué mejor personaje para este ejercicio que ella? Y ella, no siendo bogotana, habita Bogotá desde hace muchísimos años y tiene esa visión también, pues, siendo caleña, ¿cierto? Del migrante que ha llegado a Bogotá y que Bogotá la ha acogido, porque pues ese es entre uno de los factores que motivaron a la escogencia de ella. Y hablando del tema de género, nosotros, bueno, en el equipo, o sea, hay muchas mujeres tanto en el equipo técnico, o sea, hay una mujer en el equipo técnico, en el equipo de producción hay varias mujeres, la gerente del canal es una mujer con visión de género también, pero lo que buscábamos más era que siempre tener un personaje femenino, ¿no? Siempre una visión femenina en todos los temas. En algunos no se logró, pero Margarita estaba ahí para poner su cuota. Entonces, claro, uno haciendo contenidos nuevos hoy en día siempre tiene que pensar en eso y tener en cuenta esa otra mirada. Y pues está floreciendo, digamos, esa nueva visión de las mujeres con más visibilidad y eso pues nos ayuda mucho a aprender y pues nada, y a llevar los temas de otra forma, de formas en las que nosotros no podríamos verlas realmente. Pues Nicolás, mira, en mi condición de defensor de las audiencias de Capital, te agradezco que hayas aceptado la invitación a ti y a tu equipo, porque creo que esta es una apuesta poderosa que está ahora disponible al escrutinio público. Así que ustedes, allá en sus casas, tienen a partir de ahora una tarea muy importante. Tomar nota de cada episodio de este videocast. Porque ya nos explicaban, no solamente es un programa que sale en una pantalla, sino que está en redes y plataformas y ha sido diseñado también con una propuesta sonora específica para poderse oír exclusivamente y tener la misma riqueza que estando el programa en una pantalla de televisión. Así que la tarea les queda a ustedes, es la invitación que les hacemos para que nos sigan acompañando en esta primera temporada de un programa que estoy sin duda va a contribuir mucho a entender lo que somos y por qué somos así en Bogotá y hacia dónde vamos. En Bogotá no hay día en que no se nos acelere el corazón. La pasión del deporte nos hace sentir vivos. La gastronomía local nos pone el corazón contento. La empanada con sobrebarriga. Sí, sobrebarriga, chicharrón y queso. La energía de esta ciudad vibra en nuestras venas. Algo que se vive, que se siente todo el mundo. Y ahora, Bogotá tiene su propio videocast. Es porque la gente realmente le late. Un espacio para las voces que crean el pulso de nuestra ciudad. Esta ciudad que nos regala unos atardeceres divinos e inolvidables. No te pierdas a Margarita Ortega en El Latido. Historias que le dan vida a Bogotá. Solo por Canal Capital, en el corazón de Bogotá. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy, pero antes de despedirme quiero invitarles a que no se pierdan los nuevos episodios de El Latido. Estoy segura de que aprenderán tanto como nosotros sobre temas tan apasionantes como el desafío de modernizar Bogotá sin perder su esencia, los acentos y el acento y la evolución del lenguaje en la ciudad o el homenaje a las jugadoras de fútbol que han convertido el balón en un símbolo de superación y pasión. Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios, preguntas,
preguntas, sugerencias sobre El Latido y sobre todos los programas y contenidos que estamos emitiendo en nuestra parrilla de programación al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y recuerden que estamos en el corazón de Bogotá. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.